Señora Presidenta del Congreso de la República, ¿me permite retirar mi mascarilla para poder hacer de manera adecuada, por favor? Perdón, sí, claro. Muchas gracias. Gilatanacas, Kulanacas, Kamisaraki, Perú Marca, Huayquicuna, Panaicuna, Hatun Umayej, Presidenta del Congreso de la República, Hatun Umayej, Vicepresidentes de la República, Huayquicuna, Panaicuna, Congresistas de la República, Huayquicuna, Panaicuna, Sapanca, Distrito, Comunidad, Provincia, Región, Perú, Suyupi, Cascuna, Sapanca, Iquispas, Punchau, Hatun Apayucuy, Kay Ishkaipachaj, Huata, Vía Republicana, Niscapi, Punchau, Taricunches, Pishkapachaj, Huata, Nocanchis, Ñacarilcanchis, Purimunchis, Alimanta, Urjunta, Casanta, que hay Congreso de la República, Chayman, Chayamunanchis, Raico, y Caimanta, Huayquicuna, Panaicuna, Rimayninchis, Uyaricuchun, señora Vicepresidenta y Vicepresidentas, Chayarimuni Noca, que hay Llajtanchispa, Ñacarej Llajtanchispa, Sutimpi, Sapancawan, Rimarinanchispa, Sapanca, Huayquenchiscunawan, Pananchiscunawan, Sumachta, Rimariyusunchis, Ama Ojanacusunchu, Ama Caminacusunchu, Castilla Simipipas, Rimasumi, Huayquicuna, Panaicuna. Sí, congresistas. Premier, usted dijo que lo iba a traducir. Lo va a traducir. Premier, le agradecería, como se acordó con la mesa, por favor, se acordó con la mesa que usted lo iba a traducir. Le agradecería que lo traduzca inmediatamente, que no sea tan largo su exposición en quechua porque los demás no entendemos. Por favor. Huayquicuna, Panaicuna, Constitución, artículo 48, ñin, quechua simipe, castellano simipe, no canches ni más guami. Disculpe, Premier. Un favor. Voy a hacer uso en castellano. Por favor, sí. Le agradeceríamos toda la representación nacional, porque yo tampoco lo entiendo, que de aquí en adelante, ya que hizo el saludo en quechua, pueda hablar en castellano, por favor, como quedamos con la mesa directiva. Señora Presidenta del Congreso de la República, señoras y señores vicepresidentes, vicepresidentas del Congreso de la República, señores congresistas de la República, esto es una muestra de que aún todavía nuestro país no ha entendido que hay pueblos profundos que tienen cultura, que tienen